Bienvenidos, deseo estés viviendo momentos mágicos en tu vida. Te recuerdo, mi nombre es Doris Liliana Castillo Ortiz, si es la primera vez que estás viendo mi contenido. Hoy tengo una invitada muy especial y también te recuerdo que parte de mi filosofía de vida es inspirarte a tomar acción con lo que ya tienes en tus manos y en tu corazón. Y vamos a escuchar una historia más de estas historias que nos permiten cuestionarnos, sentir y crear. Mi invitada de hoy, al igual que en otros videos les he compartido, tiene que ver con el momento en el que yo me decidí a abrir un perfil en Instagram, en Facebook, a estudiar un poquito más sobre redes sociales. Y, oh sorpresa, aparecí conociendo personas en más de 12 países. Celi se encuentra en Perú. Bueno, ya creo que van 2 o 3 personas de Perú acá en mi perfil entrevistados. Y ella hace parte de ese grupo de personas a las que yo conozco gracias a darle un buen uso a las redes sociales, a volverme más que consumidora, una creadora también de contenido desde las experiencias que he tenido a lo largo de mi vida y el conocimiento que he podido adquirir. Ella es una gran amiga en la cual, de hecho, pude estar en su casa, me invitó a su casa con su familia haciendo estos intercambios culturales que veníamos realizando en la gira nómada por los Andes Mágicos en el 2022. Así que para mí es un honor y un placer tenerte acá, Celi. Bienvenida. Hoy vas a compartirnos un poco de ti, de tu experiencia. Sé que nos va a servir muchísimo todo esto que tú has vivido y como lo más importante, cómo lo has tomado y lo has transformado en algo que es muy positivo para ti y para tu comunidad. Abajo de este video voy a dejar el perfil de Instagram donde ella comparte bastante contenido de valor también. Ella es experta en temas de lectura consciente y acá también yo creo que nos va a hablar un poquito de ello. Así que bienvenida, Celi, preséntate un poquito, cuéntanos un poco de ti y cuéntanos también qué es eso que te cuestionabas desde niña que definitivamente dijiste yo con esto no puedo más y lo voy a transformar en algún momento de mi vida. Bueno, gracias primero Lili por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo un poquito acerca de mis experiencias. Cada uno ha vivido momentos, situaciones distintos, ¿no? En mi caso particular, desde muy niña, bueno, yo he vivido muchas experiencias, vivía con mucha familia. Entonces, no solamente he visto mi propio caso, sino también los que están a mi alrededor. En mi casa en general vivíamos aproximadamente, no sé, más de 6 familias. Era una casa grande, es una casa grande donde actualmente estoy viviendo, pero ahora ya es otra forma de vivir. Pero antes de entrar de lleno, yo un año antes de esto, yo viví en el campo, solamente un año aproximadamente, yo recuerdo ello. Era un lugar mágico, era un lugar hermoso, y me gustaba mucho estar ahí porque me sentía libre, me sentía feliz, podía correr, vivir de la naturaleza realmente, ¿no? Ahí viví experiencias muy lindas, muy bonitas, pero ya casi a finales de estar en ese lugar, viví, vi una situación un poco complicada para un niño, ¿no? Vi una pelea, una discusión de un vecino, ¿no? Que vino a mi casa por la tenencia del espacio. De hecho, en ese lugar nos estaban desalojando a todos los que vivíamos ahí por un tema del agua, Sedapal, vivíamos relativamente cerca a un río, entonces nos quisieron desalojar a todos, ¿no? A como de lugar. Felizmente, en mi caso no nos chocó mucho porque ya teníamos un lugar a donde ir, pero nuestros vecinos sí, a algunos de ellos o a varios de ellos sí les afectó mucho. Entonces, como nosotros estábamos más apegados a la parte de la tierra que al río, por decirlo así, hubo un enfrentamiento, ¿no? Uno de mis vecinos, pues, se acercó a mi casa, como que estaban invadiendo, sacó un cuchillo en ese momento y quiso pelear con mi hermano. Y yo cuando presencié eso, me puse muy nerviosa, ¿no? Era mi primer impacto que vi. Mi mamá me ocultó, me puso más allá, pero yo estaba temblando, estaba muy nerviosa, como que, como que no podía, como que, no sé, no podía, ahorita lo recuerdo y me pone un poquito nerviosa ¿Qué también, edad tenías, porque Eli? más o menos tendría, no sé, 5 añitos Ay, o eres una 4 añitos. niña. Sí, y entonces ahora que lo recuerdo, me trae un poquito o sea, estoy viviendo como que ese momento, ¿no? Pero bueno, las cosas fueron pasando poco a poco. Felizmente no llegó a mayores esa situación. Y de ahí nos mudamos a la casa donde actualmente vivo. En ese entonces sí vivía mucha familia. Vivíamos, como te digo, más de 6 familias aproximadamente. Y aparte inquilinos también incluso.
en este lugar yo vi cómo íbamos creciendo todos, cada uno, claro, en sus espacios, pero uno de mis tíos pues tenía varios hijos, ¿no? O varios tíos también tenían varios hijos. Y eso me impactó mucho en ese entonces en cuanto a la importancia de tener de repente pocos hijos o valorar realmente la importancia de saber educarlos, encaminarlos. Y yo veía de todo, ¿no? En ese entonces, incluso algunas discusiones y todo que me iban afectando de cierta manera. Luego más adelante te cuento, Lili, que yo pasé por una especie de miedos, temores. De hecho, también en mi caso por ahí como que mis propios padres, ¿no? Como que me decían que tenga cuidado y tenía cierto temor al salir en la calle, ¿no? Me daba miedo, estaba como que llena de miedos psicológicamente. Pero yo creo que atraje de alguna manera también el vivir con miedo, porque un día cuando yo estaba en la calle caminando, ya era más mayorcita, no sé cuántos años tendría, 10, 12 años, y con mi primita yo caminaba por ahí, estábamos paseando, si no me equivoco, y un hombre pues se acercó a mí y me tomó del brazo. Entonces esa situación fue desesperante porque no pude gritar, no pude hablar, pese a que estábamos en la calle con toda la gente a nuestro alrededor. Fue como que momentos de desesperación, le decía suéltame, pero no lo podía gritar, no lo podía expresar. Entonces fue otra situación así traumática que sientes impotencia, ¿no? Quieres expresarte, pero no lo ¿Y él te puedes, no amenazó puedes, en ese momento que no hablaras? ¿no? Me agarró muy fuerte, no recuerdo bien lo que me decía, pero no me soltaba. Como que estábamos caminando Y y mi quedaste como en prima shock. estaba, quedé como que en shock, algo así. Entonces yo le decía, suéltame, suéltame, pero no fuerte, ¿no? O sea, como para nosotros. No sé si era por miedo, por temor, por todo. O sea, creo que de todo me pasaba en ese momento. Y creo que llegamos a caminar media cuadra, no sé. Y de ahí felizmente me soltó y ya me fui rápidamente por el sitio con mi prima, ¿no? Entonces, eso también me marcó de alguna manera, ¿no? Antes de continuar, Lili, voy a tomar un poquito de agüita. No sé, me siento un poquito No te sensible en preocupes, este momento. además de Sí, recordar estos episodios, bueno, Celi está felizmente en la dulce espera de una hermosa niña que creo que muy pronto vamos a conocer, entonces obviamente es completamente comprensible. sí, de hecho, en algún momento tal vez he contado esto, no recuerdo muy bien, o de repente de manera más íntima con otras personas, y no me afectaba tanto, pero de repente en esa situación, no sé, puede que cambie algunas cositas. Pero bueno, hay una situación más fuerte que quería contarte. En un principio, pues daba cierto miedo, temor contarlo, y fue cuando en una ocasión en mi casa vino un familiar, no era familiar, era un amigo cercano, por decirlo así, de mi papá, quien se quedó a dormir una noche en mi casa, ¿no? Nosotros en ese entonces creo que no había muchas habitaciones, estábamos sola, creo que en el mismo cuarto habíamos dormido mi papá, mi mamá, yo y esta persona, ¿no? Claro, cada uno en un espacio aparte, aparte. Y bueno, al día siguiente yo me había quedado a dormir solita. Creo que todos habían bajado a un piso, no, al piso de abajo, a cocinar donde estaba todo lo de siempre, ¿no? En la cocina, el desayuno y todo lo demás. Y yo estaba durmiendo todavía. Entonces, no sé cómo, o no me acuerdo exactamente, pero sentí que me despertaron o yo me desperté. Esa parte no la recuerdo bien. Y la cosa es que había entrado ese señor al cuarto donde yo estaba. Y pues él me había dado un beso y yo me quedé helada. Yo no sabía qué hacer. Felizmente también no pasó a mayores y él se retiró. Pero no, ni siquiera me acuerdo si me dijo algo, no me dijo, creo que sí me dijo algo, pero no lo recuerdo, solamente me quedé así impactada en shock. Entonces, Para esa edad, esta, para esa época, ¿qué edad tenías? eh, 6, 7 años habré tenido más o menos. Ser una niña Yo la chiquita, verdad pensé que ya eras adolescente o algo así. no, no creo, no creo que haya pasado de los 10. La verdad yo no recuerdo con exactitud
edades de situaciones donde me hayan pasado así cosas, pero sí recuerdo los momentos. Y creo que en algún momento de mi vida yo no quise recordar nada de esto, lo que te estoy contando, porque sentía que iba a vivir en el dolor, en el sufrimiento y preferí como que olvidarlo totalmente. O sea, si venía un pensamiento de esos, me desviaba. Entonces, tal vez por eso que no recuerdo tanto específicamente la edad o algo así, ¿no? Pero la situación sí lo recuerdo. Entonces, eso de ahí fue creo que el trauma más grande de mi vida, porque yo quería contarle a mis papás ese día o en cualquier otro momento y no podía contarles, o sea, tenía como que cierto miedo, no sé, mucho temor y estaba buscando el momento oportuno para contarles. Y no pude hablar por muchos años, no les decía nada, ¿no? Entonces, yo creo que Pero el señor, eso perdóname, el señor no se quedó ahí, o sea, él se fue. se fue. Él estaba de viaje. Entonces, esa fue la única vez que se quedó y bueno, no, claro, eso pasó y se fue de ahí. No Ok. recuerdo más en ese momento Y tus papás sí te de- daban la confianza para contar y todo, tú sentías confianza al contarles, pero a pesar de eso no podías, o era porque de pronto te regañaban o no te creían. no, no es que me regañaran o no me creyeran, era el miedo de repente de contar, era como que una situación vergonzosa, diría yo, para ese entonces, ¿no? Y tal vez no me atreví a contar porque de repente no había tanta confianza. Eso yo no lo notaba desde niña, ¿no? Sino ya me di cuenta de grande de que no había tanta confianza en contar las cosas que a uno le sucede a los papás, ¿no? No sé por qué, pero sucede esto. Entonces, bueno, te decía que esta situación, años más tarde, me trajo ciertas complicaciones en cuanto a no poder expresar, no poder hablarme. ¿No? Es como que tenía ahí un trauma guardado, pero no sabía que era un trauma o que estaba mal o que mi autoestima estaba bajo, no sabía nada de eso, simplemente sabía que no podía expresarme cuando habían otras personas o cuando iba a otros lugares, ¿no? En casa, con mis primas, con todo, era muy social, hasta era como que una de las más habladoras, pero afuera no podía. ¿No? Y ya más adelante, incluso me sentía vulnerable con algunas primas cuando iba a otro sitio a visitarlas. Me sentía como que frágil, ¿no? Como que podrían, no sé, pegarme incluso y no, yo no me defendería, ¿no? Entonces era así, como que muy tímida, no podía expresarme, no podía comunicarme y es por eso que también más adelante me chocó cuando ya estuve en los trabajos, en los empleos, no sé, venimos arrastrando de repente muchas cosas y no te puedes expresar del todo, ¿no? Eso me sucedió a mí y entonces, como te decía también, yo preferí olvidar varias de esas cosas para no vivir en dolor, en rencor o algo así. No rencor, sino en miedo. No preferí olvidar, entonces vivía como que de alguna manera bloqueada en ese aspecto y quería seguir adelante, pero no me daba cuenta que sí me estaba afectando ya cuando estaba en los empleos tradicionales, ¿no? En mi trabajo. Sí, Así es que es. culturalmente nos han enseñado, por más que los padres intenten ser diferentes, como que se calle, que eso no se habla, como que son temas muy tabú también en las familias. Además, ¿cuántos años tienes tú? Actualmente tengo 33 años. 33, imagínate, hace 33 años todavía no es lo mismo que de pronto las madres actuales que estamos, algunas estamos siendo más abiertas, dándole más la razón al niño. En esa época todavía era más como que el adulto es el que manda y el niño es más sometido. Entonces, de alguna manera, a veces así no fueran los mismos padres de uno, la sociedad, la televisión, las novelas, lo que fuera, como que le iba mostrando también culturalmente eso, ¿no? Y cómo hacía de daño, ¿no? Porque pues de ahí nacimos una generación demasiado tímida, callada, que luego se convierten en enfermedades, porque muchas de esas emociones se convierten en un cáncer. Claro que sí. De hecho, mis papás también me contaban sus historias y eso me permitió ir entendiendo muchas cosas, ¿no? Mi mamá desafortunadamente no ha crecido con sus papás. Mi abuelita falleció cuando mi mamá tenía 3 añitos y mi abuelito, de parte de mi mamá, no vivía con mi mamá. Él tenía otra familia, prácticamente la abandonó y mi mamá creció con su abuelita hasta los 12 años, si no me equivoco. De ahí vino
ella vivía en provincia, ¿no? Y luego vino para Lima con unas tías y bueno, pasó muchas situaciones también fuertes, ¿no? Entonces no había tampoco una guía o es como que nadie estaba, o en ese entonces peor aún, no estábamos preparados como para enseñar también a los hijos, ¿no? No, no les tengo rencor ni nada, yo sé por todo lo que han pasado y justamente lo que yo quiero de todo esto es sacar aprendizajes, ¿no? Y hoy en día también cuando converso con mis papás, ya también lo entienden, ven que pueden seguir mejorando, ¿no? Que no se quedan en todo lo que han vivido como que culpándose o culpando a los demás, ¿no? No hay resentimiento ni nada de eso. Por el otro lado, ¿no? De mi papá también, él ha tenido muchos hermanos, tiene actualmente también, ¿no? Varios hermanos, algunos sí han fallecido, también han pasado por muchas situaciones difíciles, ¿no? De hambre, de pobreza, ¿no? Entonces valoran mucho más la vida, ¿no? Ellos que han sufrido bastante, sus padres también, pues de alguna manera los maltrataban físicamente y todo, ¿no? Entonces no es culpa de ellos también que de repente no nos hayan podido encaminar bien o brindarnos esa confianza, seguridad, ¿no? Pero por eso justamente estamos aquí para seguir aprendiendo, para que ya no se replique de generación en generación, ¿no? Definitivamente ellos no han sido igual que sus padres, han sido muchísimo mejores y obviamente pues cada vez también vamos queriendo transmitir nuestras mejores enseñanzas a nuestros hijos, ¿no? Ahora que se viene una nueva generación. Y bueno, Que pongamos nuestro eso, granito de arena en el cambio y obviamente nuestros hijos lo sigan haciendo. claro, todos vamos ahí mejorando. Entonces, te cuento, Lili, también que ya cuando cuando terminé el colegio, a partir de ahí sentí que recién empecé a vivir la vida. O sea, ¿en qué sentido? Empecé a abrir los ojos o a ver las cosas como son realmente, ¿no? A despertar, como dicen por ahí. Sí hubo como que momentos de oscuridad, se podría decir. Yo cuando empecé a estudiar en una academia, me estaba preparando para ingresar a la universidad. Esa era una de mis metas. De hecho, en casa los que yo conocía no eran profesionales, no habían llegado a tan alto nivel. Entonces, sí me gustaba estudiar siempre, pero no tenía los buenos resultados que quisiera, ¿no? Tal vez, no sé, falta de apoyo o falta de alguna guía, orientación y todo ello, pero sí tenía la motivación o las ganas. Mi papá también por ahí me inculcaba de alguna manera que estudie, ¿no? Entonces, cuando yo estuve en, en la academia, ahí pude aprender muchísimo porque no solamente era netamente de conocimientos, sino como que empecé a ver la realidad, mis profesores, mis compañeros que eran distintos, hasta la ideología, ¿no? Ahí recién me cuestioné la existencia de Dios, ¿no? Muchos de mis profesores eran ateos Viste otras y formas más que la que te han mostrado en casa. otra forma totalmente distinta, ¿no? Y ahí empecé a cuestionarme, a investigar. No llegué tan profundo, tampoco es que había tanta información en internet, creo que apenas ya estaba empezando todo esto, pero ya tenía cierta curiosidad, ¿no? Entonces, eso de alguna manera me estaba favoreciendo porque empezaba a entender la vida, empezaba a preguntarme muchas cosas, ¿no? Y por otro lado, sentía también que mm, quería tener independencia, de alguna manera me sentía muy acorralada en casa y quería cierta independencia, cierta rebeldía por ahí, pero no sé, no sabría cómo explicarlo específicamente. Estaba como que cambiada en el sentido de la mente, de la mentalidad, o sea, no podría distinguir muy bien entre lo bueno y lo malo, algo así. Entonces, bueno, bueno, en esa parte, ¿no? En cuanto a estudiar. Pero yo tenía como meta ingresar a una universidad, específicamente a una aquí en Perú. Y resulta que no llegué a ingresar. Yo postulé muchas veces a la universidad, no solamente a esa, a otras también, y no llegué a ingresar. Y eso para mí era frustrante, ¿no? Porque si bien es cierto, había aprendido mucho, había empezado, realmente creo que recién a valorar el estudio, como que me gustaba más estudiar como que recién ahí, más, porque vi muchas cosas distintas,
pero no llegaba a ingresar. No, no sé si no habría tomado las buenas decisiones, o sea, no, de repente no me he preparado de la forma correcta o un tema de mentalidad, muchas cosas se van presentando que no me permitió ingresar. Y una vez un familiar me dijo, tienes que tomar una decisión, ¿no? Porque me preguntaba siempre, ¿y ya ingresaste? No. Entonces me dijo, tienes que tomar una decisión. Y esa palabra fue poderosa en ese momento, porque me estaba obsesionando por decirlo así, ¿no? Con ingresar a esa universidad o algo por el estilo. Más que no tanto por el hecho de tener una carrera o ser profesional, no me llamaba mucho eso la atención, sino por todo lo que iba a aprender, porque ya tenía como que en mente qué cosa quería hacer. Y para ese entonces yo quería estudiar lengua y literatura. Quería ser profesora en un primer momento, ¿no? Pero de ahí como que me desanimé y todo, pero tenía esa intención. Yo escuchaba buenas historias de mis compañeras, de sus hermanas que ya habían ingresado, de que les mandaban a leer ciertos libros y todo, y eso me llamaba la atención, ¿no? Yo quería estar como ellas, pero no se dio. Entonces, cuando tomo la decisión de no seguir ese camino, que prácticamente estaba haciendo lo mismo, sino de ya estudiar una carrera técnica, al principio con cierto desgano, pero de ahí ya como que motivada a empezar algo distinto, ¿no? Y luego, bueno, estudié administración, de manera, administración de empresas, y también es un espacio que me abrió mucho la mente. No fue, digamos, en un lugar muy prestigioso como las universidades y todo, pero sí me llevó a dar un paso más y abrir un poquito más mi mente y a empezar mis primeros trabajos, ¿no? Ya en esos primeros trabajos, ahí es donde llega, llega a repercutir todo lo que había pasado en la infancia. Como así, Ahí en uno comienza de este ellos, sentir del que yo hablo, ese pasa del cuestionamiento ya de ocultar y de todo esto a un sentimiento que tú comienzas a descubrir, ¿no? Me imagino que para iniciar luego una transformación. claro, de hecho pasé por primeros pequeños trabajos y ya en este primer trabajo que te voy a contar, ya era de una empresa más grande. Bueno, era una empresa del Estado y ingresé al área de logística. Abastecíamos de alimentos, ¿no? Para las personas de ahí. Era en un hospital, ya era en un hospital psiquiátrico, donde no solamente estaban pacientes clínicos, sino también, ¿cómo se les dice? No recuerdo bien el nombre, o sea, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay especialistas, hay de todo, ¿no? Hay personas incluso que están mal de la cabeza y todo lo demás. Yo llegué a ver, a ingresar incluso a un pabellón donde estaban pues personas de estas enfermedades mentales, ¿no? Y también me pongo a pensar cómo llegué a ese lugar. En un primer momento llegué ahí por un tema de una recomendación. Uno de mis profesores, ¿no?, nos dijo a alguno de los compañeros que estábamos estudiando que nos presentáramos a ese trabajo, ¿no?, que están recibiendo personal. Y en un primer momento yo ingresé haciendo inventario, ¿no? Era una tarea sencilla y bueno, éramos en total 8 personas. Éramos 4 mujeres, 4 varones y nos agruparon de dos en dos para hacer inventario a todo el hospital. Y en la última parte del inventario, justamente ahí, entramos a los pabellones donde están los enfermos mentales. Entonces fue una situación bastante fuerte porque llegué a ver, pues, ¿no? Situaciones que nunca pensé ver a estas personas, ¿no? Cómo es que se altera mucho la mente, no sé, por diversas situaciones. Y luego, después de un mes, creo que volví a ir a ese mismo lugar y vi a la misma persona, era una señora que tenía en un primer momento esta mirada ida, o sea, característico, ¿no?, de estas personas que están mal. Y luego de un mes, cuando la volví a ver, ya la vi normal, o sea, con el semblante normal. Y recuerdo lo que dijo la enfermera, ¿no? Le dijo, no dejes de tomar tus medicamentos, porque podía recaer en cualquier momento. Y entonces, esa situación también fue un poquito traumática. Y yo creo que de alguna manera llegué a ese lugar porque, no sé, desde pequeña tenía miedo
a estas personas que andaban en la calle, a estos loquitos, ¿no? Porque yo veía cómo les quitaban la mochila, o les empujaban, y eso para mí era un poco traumático, y de repente ya lo tenía en mente que no quería ver esa situación, y en vez de no querer, lo atraes, ¿no? Ahí como que llegué un poquito a esa conclusión de por qué llegué ahí. Y bueno, después ya me pasé a otra área, a logística netamente, y ahí pues pasé muchas cosas en cuanto a tensiones. Ya estaba terminando mi carrera de administración, justo cuando estaba trabajando, y casi a la par nomás ya estaba ingresando a una nueva carrera, una nueva carrera técnica de logística, y me chocó bastante porque no podía manejar bien mis tiempos. Me afectaba el trabajo y el estudio, ¿no? Por primera vez sentí la pegada bastante fuerte, que lo cual hacía que yo me equivoque o mi desempeño no era tan bueno en el trabajo en ese momento, porque yo estaba yendo bien, ¿no? En el primer año, y en el segundo año ya no tanto. Entonces, recuerdo que hubo una reunión, ¿no? De los jefes, y me llamaron a mí, y pues ahí rompí en llanto delante de todos, porque la verdad que me sentí muy incómoda por algunas cosas que mencionaron, ¿no? Una de ellas, sobre todo, una de las jefes que era muy directa, muy frontal, y prácticamente pues decía que estaba haciendo mal mi trabajo, ¿no? Y para mí eso fue mi primer como que choque doloroso, donde derramé lágrimas delante de todos. Y no sé si ya al final tuve vergüenza o no, pero sí me sentí mal, y después de poco tiempo renuncié a ese empleo. Incluso antes, Ahí no en habías ese mismo terminado tu sitio, carrera. no, ya estaba estudiando la segunda carrera. Ah, ya eras Sí, administradora de empresas. sí. Cuando ingresé estaba finalizando Ujú, administración, y al poco tiempo ya estuve estudiando en otro sitio. comprendo. Sí. Me había quedado perdida ahí Y en ese pedacito. sí, antes de esto, incluso cuando estaba en esta etapa de hacer inventario, cuando ingresé ahí, hubo una de las jefas de una de las áreas, donde a mi compañero y a mí nos dijo, pues no, ustedes, como que no están haciendo bien su trabajo, ¿no? Con ciertas palabras, que no las recuerdo bien, pero que fueron ciertamente chocantes. Entonces, hasta ahí me daba cuenta de que esa represión que tenía de niña, hasta ahora lo seguía teniendo, ¿no? Hasta ese momento lo seguía teniendo, porque no podía expresarme, no podía decirle mi punto de vista, ¿no? O hacerme sentir bien yo, al contrario, me lo tomaba de repente en serio, me lo guardaba, más que nada, ¿no? Aparentemente no estaba resentida ni nada, pero yo siento que me lo guardaba. Y bueno, luego en otros trabajos, que ya en otro trabajo estuve un mes. Trabajé un mes en un lugar de logística también. Y esta jefa pues era, wow, era la jefa, o sea, era muy autoritaria, y a todo el mundo hacía sentir mal, pero yo recuerdo cuando le llamó la atención a una chica. La chica era muy fuerte, ¿no? En ese primer momento de repente se sintió un poquito mal, pero ella siguió con su vida y siguió adelante, y nada. Pero cuando me llamó la atención a mí, yo no pude resistir, y terminé saliéndome rápidamente de ese trabajo. Esa era la situación que pasaba, ¿no? Que no podía afrontar ciertas cosas, o que no me sentía de repente del todo preparada, ¿no? Y en ese momento también me venían los recuerdos de por qué no me preparé más, o por qué no estuve en la universidad. Ellos tienen mejores, o sea, tenía la creencia, ¿no? De que ellos tienen mejores posibilidades. Siempre hay comentarios en los empleos, ¿no? ¿De qué universidad vienes? De esto, del otro, del otro. Y como que de alguna manera te van haciendo sentir menos, ¿no? O que no vale lo que estudiaste, o no sé qué. Entonces, eso. Y una situación más en otro empleo, yo me acuerdo más que nada de esos tres trabajos. El gerente pues también me pidió hacer un trabajo, eh, y pues me llamó también la atención, pero delante de todos. Esa fue ya bastante vergonzosa. eh,
y también pues tuve como que cierto miedo, cierto temor, más aún tratándose del gerente que todos le tenían respeto, pero yo más que nada sentía que tenía miedo, ¿no? Y mi jefa directa me decía, ¿no? En una ocasión me dio como que un consejo y me dijo que el gerente no es el cuco, me dijo, ¿no? O sea, esa persona que, que aterra. Pero bueno, al final creo que también no soportaba estos empleos en particular, no solo porque no me sentía cómoda desempeñándome en esas carreras, de repente, como te dije hace rato, no era la carrera que finalmente quería estudiar, pero que tomé esa decisión en ese momento de estudiarla. Aparte de ello, era que no me sentía cómoda por todos estos tratos de estos jefes hacia mí, ¿no? Ya en el último trabajo en el que estuve, antes del 2019, ahí sí conocí a un jefe distinto, totalmente distinto, líder de verdad, o sea, a una persona a quien de verdad se le respeta, no por lo que dice, sino por lo que hace, era totalmente distinto, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad también de ver a distintas personas en esas distintas áreas, ¿no? La calidad también de seres humanos y todo. Pero finalmente, pues decidí no continuar en estos empleos, básicamente porque no me sentía bien y porque sentía que algo más tenía que hacer, ¿no? Algo que realmente me gustara, donde me sintiera cómoda. Entonces ahí también inicia otro cuestionamiento, ¿no? Realmente me gusta lo que hago, quiero estar aquí todo el tiempo, estoy viviendo como que en automático, del trabajo a la oficina, estrés, y no puedo disfrutar de las cosas, ¿no? Ese era el otro planteamiento fuerte que me hice en ese entonces. Pero mira que ya venías con varios cuestionamientos y en tu familia no era común, ¿verdad? O sea, en tu familia había alguien más de tus hermanos o alguien más que se hubiera cuestionado como el sistema o fuiste la primera. En realidad creo que la primera me parece porque no he visto que mis hermanos en particular, ¿no? Los más cercanos a mí, mis hermanos hayan cuestionado cosas así. Ellos tampoco no tuvieron, estudiaron algunas carreras técnicas pequeñas, pero no se desempeñaron en esas carreras, sino cada uno ya siguió su camino en ese sentido, ¿no? De que no había profesionales, como te digo, en mi familia, porque más o menos también te inculcan de que debe haber profesionales sí o sí, ¿no? Pero yo me di cuenta más adelante que no necesariamente para llegar a donde yo quiero llegar tengo que haber cruzado una Claro. universidad, ¿no? No necesariamente. Pero el Entonces, sistema, más allá de la carrera, ellos sí han aceptado un poco más como el sistema, digamos, religioso, político, social, más allá de si son o no profesionales. Digamos, tú eres como la primera que se cuestiona la religión, que tienes que estar cómoda, hasta donde tengo entendido, ¿no? sí, de esa parte sí. Es Sí, que este es un porque tema muy recurrente. Ujú. de hecho yo lo mencionaba cuando estaba estudiando todavía en la academia y aprendí estos temas. Les decía, ¿no? Que Dios no es como lo pintan todos. Y al principio me decían, Celina, como que media rara me veían. Después creo que lo fueron entendiendo, hasta lo fueron aceptando. Y hoy en día creo que ya se cuestionan un poquito más, porque también hay de repente hay más información, sobre todo creo que en YouTube, de otras cosas, donde ya te van como que despertando de alguna manera, ¿no? Hoy en día sí lo entienden más que antes. Y Sí. yo me río porque Celi es una mujer, pues yo te conozco un poco de cerca y eres bastante calmada, o sea, como reservada, por decirlo así. Entonces no me alcanzo yo a imaginar, pues claro, tus compañeras viéndote hablar de esos temas era bastante curioso. De hecho, yo recuerdo que cuando yo empecé a hablar con Celi en el 2022, a comienzos, eso fue como en enero del 2022, creo que fue nuestra primera conversación, si mal no estoy. Porque yo te conozco, yo doy la charla en el 8 de diciembre para estos niños, donde yo hago esa charla voluntaria, tú me contactas y en enero empezamos, que tú te fuiste de vacaciones o algo así. Y en ese momento, pues yo, pues una mujer calmada, un poco tímida todavía, hoy en día ya eres mucho más abierta. Pero claro, es que tú creciste en Perú, yo en Colombia y estos países de Sudamérica en general todavía son bastante conservadores. Yo diría que bastante, digamos que aceptamos y creemos y comemos entero, como decimos en Colombia, todo lo que nos dicen y no cuestionamos y no investigamos, y menos si se trata de temas de creencias religiosas, ¿no?
De hecho, nos han hecho creer que la espiritualidad y lo que nos cuentan las religiones es lo mismo. Y pues como estamos dominados por una sola religión mayormente todavía, pues claro, es mucho más complejo este tema y que alguien venga en una familia tradicional y cuestione cosas como esas o como que pues no se siente cómodo, porque el sueño es como, así no seas profesional, si tú ya trabajas en una empresa y eres ejecutiva, ya está siendo realizada. Y si te casas y el marido tiene plata o trabaja mejor todavía, ya no pida más y tenga un hijo y quédese callada y se acabó la vida. Entonces, cuestionar eso pues es de valientes y no, casi siempre les pregunto, las personas que llegan aquí a mi espacio y a mi vida, les pregunto porque normalmente son las primeras. En mi casa la loca, la primera loca fui, bueno, creo que la primera fue mi mamá, que también fue rebelde y se fue a la ciudad jovencita y tuvo un hijo de un hombre que no fue su esposo. O sea, eso ya era ser uno demasiado extravagante en la vida. Pero luego llegué yo, que cuestioné más allá que mi mamá, y luego llegó Juli a mi vida, Julián, que ha cuestionado más que yo y el resto de aquí para atrás. Entonces, siempre llega como alguien a la familia que es esa oveja negra, dice Carito que es oveja gris, que es ella, que, que hace como estos cuestionamientos y qué bonito, de verdad, Celi, qué chévere. Yo creo que por algo estamos hablando hoy en día, nos atraemos las personas en esa misma vibra. Sí, y yo creo que lo que he aprendido de todo esto es a sacar algunas lecciones de vida, ¿no? Como te decía en un primer momento, yo que vivía con mucha familia, veía como que cierto espejo, ¿no? O lo que no quisiera vivir más adelante. Eso también me trajo mucho la reflexión de cómo yo quería vivir más adelante o más o menos en qué momento tener mis hijos, ¿no? O sea, eso sí yo lo tenía muy presente porque lo veía constantemente, ¿no? No quería tener enamorado de jovencita o embarazarme a muy temprana edad. O sea, eso lo tenía muy marcado, tal vez por miedo, pero también por cuestionamientos porque veía cómo estaban viviendo. Entonces, de alguna manera, no todo lo que nos pasa es malo, sino es para aprender. Y yo también, en cuanto a ingresar a la universidad, en ese entonces me sentía como que frustrada, pero yo sentía, bueno, hoy en día lo noto, ¿no? Que por algo pasan las cosas y de repente no iba a llegar a estos cuestionamientos si estaba por ahí de repente, ¿no? Entonces, por algo pasan las cosas y hay que siempre sacar ese lado positivo, ese lado bueno, porque no todo siempre es malo, hay cosas también que nos ayudan a seguir creciendo, ¿no? Y gracias también a estos espacios que nos permiten expresarnos, a veces sentimos que ya hemos sanado, pero cuando recordamos ciertas cosas, ahí todavía hay cositas que pueden seguir mejorando, ¿no? Podemos seguir mejorando siempre. Ese es uno de los motivos por el cual yo hago lo que hago hoy en día, Celi, porque yo ya había sanado parte de mi vida. Yo digo que yo lloré 5 años, lo que no iba a llorar el resto de mi vida, tal vez. Entonces, hasta por eso hoy en día no lloro tan fácil. Pero no es porque no me permita ser sensible, sino porque realmente los últimos años de convivencia con mi expareja fueron traumáticos. Yo lloraba de día y de noche, los embarazos de mis hijos, yo lloraba demasiado. Y llegó un momento en que yo sentí que eso sanó, ya uno lo puede contar sin llorar, yo ya lo contaba y ve qué chévere, ya uno siente como que es del pasado y sacó una enseñanza, lo que tú dices. Sin embargo, es que bueno o malo, pues bueno, yo no veo ni bueno ni malo nada hoy en día porque de todo se saca una lección y si fueran solamente momentos efímeros de felicidad o mantenidos más bien, porque mayormente son efímeros, pero si fueran mantenidos todo el tiempo, pues no tendría sentido, ¿no? Porque qué aprendizaje, o sea, para uno saber que el fuego quema, pues tiene que tocarlo y sentir que le quema, porque si no, no sabría. Y quemarse no es tan chévere, pero pues se aprende realmente es así, ¿no? Como en esa dualidad, o por lo menos en esta experiencia terrenal en la que estamos nosotros. Y cuando en alguna oportunidad yo con miedo y pánico a hablar en público, porque yo era muy tímida, cuento mi historia ya sanada, ya yo no lloraba, la voz me cambiaba, me daba temor, pero era comunicarme, no contar mi historia. Y que mucha gente, bueno, mucha no, pero sí como 3 o 4 o 5 personas empezaron a llorar del grupo que estaba. Y en ese momento se me acercaron tantas a preguntarme cómo hacía y lloraba y me contaban que estaban siendo maltratadas, que el esposo las engañaba. Bueno, una cantidad de cosas que yo en ese momento sentí la necesidad de generar estos espacios porque hay personas que solo con escucharlas, con que se expresen, así uno ni las escuche, con que se expresen, ya comenzamos a sanar muchas cosas. Entonces, es muy bonito porque a veces creemos que estamos en una época de la información, pero de la información de afuera, porque no hay mucha gente que lo escucha a uno realmente. O sea, hay mujeres que, yo digo mujeres porque mayormente me dedico al tema de las mujeres que nunca han sido escuchadas por nadie. Lo que tú decías, no fuiste capaz de decirle a tu familia. Al menos
hubiera, ya cuando hay estos espacios uno ya lo expresa en un video o con una amiga o en otro lado, pero no, a veces, no sé tú, pero yo antes de llegar a la mentoría de crecimiento personal en la que nos conocimos y estas otras mentorías a las que yo me aperturé, yo no tenía personas para hablar de estos temas. De hecho, no iba a hablar de estos temas y era como que no me lo, como que no, que se veía la cara como de que no hable de esas cosas, como que la ropita sucia se lava en casa y en casa tampoco había jabón. Entonces, como que en ningún lado se podía lavar la ropita, ni en la casa ni afuera. Y por eso empecé a crear estos espacios realmente. Y qué lindo que personas como tú, pues, tengan esa valentía de compartirlo, porque a veces uno escucha estas historias y recuerda cosas que había tapado desde niña, como dices tú, por miedos precisamente, y hasta que eso no salga, eso sale por enfermedad o por la boca, una de las dos, pero tiene que ser expresado de alguna manera, o por medio del arte, o un libro que escriba, o bueno, alguna manera. Entonces, básicamente por eso también hemos creado este espacio y ahora pues co-creándolo con ustedes, que es muy bonito de verdad. Así es. Bastante liberador, de hecho, cuando uno empieza a expresarse. Como te decía, en un primer momento yo no contaba esto a mis papás, sino después de muchos años. Creo que la primera persona que le conté fue a mi hermana y después ya a mi mamá, ¿no? Y de repente, eh, hoy en día, de repente, hasta ahora tenemos guardadas ciertas cosas y es bueno expresarlo, ¿no? Porque nos sentimos mal. Incluso el cuerpo también lo nota o alguna enfermedad. Entonces, sí es bueno expresarse, ¿no? En un primer momento yo también lo expresaba todo en un papel, todo lo que sentía, incluso frustración, escribía y no me gustaba, escribía todo lo negativo y luego lo botaba, lo rompía ese papel y me deshacía y empezaba a escribir de nuevo y eso me relajaba, ¿no? Entonces es como que parte de una terapia que uno se va haciendo. Y siempre podemos seguir contando estas historias ya desde otra perspectiva, ¿no? Sintiéndonos más cómodas también. Esta es la segunda vez que comparto contigo parte de mi historia un poco ya más calmada. En un primer momento, cuando empezamos en un primer live, me acuerdo que todavía daba ciertas cosas, ciertos temores todavía. Ahora ya no tanto, pero sí como que de alguna manera se revive ciertas emociones, ¿no? Pensé como que iba a estar más calmada, pero la situación cuando estás aquí es distinta. Pero bueno, ahí estamos para seguir aprendiendo también. Bueno, estamos en un lugar seguro, Celi. Siempre me he ocupado de eso, siempre dejo claro en mis redes sociales. Hace poco inicié de nuevo mis redes sociales, pero anteriormente que tuve muchos, tenía más de 400 entrevistas en vivo, ahí inicié y Celi estuvo en ellas, que se llamaba Cuestiónate, Siente y Crea también. Y era donde contaban sus experiencias, pero claro, en un en vivo en Instagram, pues hay personas conectadas en ese momento y también había un poco de pena, era la primera vez, pero hemos venido surgiendo y siempre he dejado claro, ahora que volví a empezar de nuevo, de cero en cuanto a seguidores nuevamente, es que mis entrevistas no son para debates y si no hay nada bueno para aportar o una historia para compartir, pues que nos cohibamos de dejar comentarios inapropiados porque realmente no son para debatir, sino para inspirar y definitivamente para el público que es, ¿no? Si hay una persona que se siente muy cómoda desde niño, que no ha tenido estos retos, que ama el empleo, que le va súper bien, pues claramente no es inspiración porque no es su tema, no a todos nos tocan los mismos temas y por eso también me gusta que vengan acá diversas historias. He compartido, bueno, no yo, pero gracias a este medio hemos compartido con Roxana también un tema de abuso bastante fuerte. Con Fernando también un tema tremendo que él tuvo que pasar, con Federico, con mi esposo, o sea, la idea es como son casos totalmente distintos y hay para todos los temas. Todos tenemos, yo creo, Celi, algo que sanar, muchas cosas, traumas desde que nacemos. Creo que el solo hecho de nacer se dice científicamente que ya es un trauma porque pues salimos acá como a un mundo cruel, como se diría por ahí. Pero claramente hay formas de comenzar a ver las cosas desde un lado o el otro. Y tú definitivamente pues lo has comenzado a ver desde esta óptica de sacar aprendizajes y lo más importante de compartirlos, porque es que el problema es que a veces somos muy egoístas o por miedo y nos quedamos con lo que aprendemos y pues también cohibimos que hay mucha gente ahí afuera y yo comprendo que hay gente que le da terror hacer esto que estamos haciendo, pero se puede escribir un libro de hecho anónimo. Hay mujeres que han escrito libros donde son totalmente anónimos, o graban un audio, no necesariamente
lo dan a otra persona que lo suba a través de un podcast. Hace un tiempo conocí una mujer en Facebook, ahora que cambié las redes, no me acuerdo cómo se llamaba, que a ella le llegaban las historias y ella se encargaba, ella es periodista, y ella se encargaba de publicarlas con nombres anónimos, pero ya la historia se cuenta, eso es lo importante, que tú lo expulses de alguna manera, lo expreses de alguna manera, llámese como sea, pero que lo saques de ti, ¿no? Y ya pasando, Celi, ¿qué ha sido, en qué momento tú decides, bueno, pasas por este paso de los empleos donde venías trayendo cosas de tu infancia que se fueron representando? ¿En qué momento tú decides llegar a esto que hoy en día eres, una emprendedora con infoproductos a nivel virtual? Ya como les dije, les voy a dejar acá abajo su Instagram, dando talleres y cursos de lectura. Hicimos también una gira donde viajaste con nosotros y diste charlas en los colegios. Cuéntanos ya un poco más esta parte más amable que ya es la creación de todas estas incertidumbres que venías pues viviendo y cómo eso ha repercutido también en tu entorno, ¿no? No solo familiar, sino pues a tu comunidad en redes sociales. Bueno, yo creo que todo empieza por una decisión, ¿no? La primera decisión de dejar de una vez por todas el empleo tradicional, donde no estaba feliz, para realmente sentirme cómoda en lo que yo quería hacer, pero no tenía en un primer momento claridad de qué es lo que quería hacer. Solo sabía que quería salir de ese sitio y empezar como que de cero, ¿no? Empezar a vivir o empezar a disfrutar de las cosas, que también me sentía que me había perdido de mucho, incluso de ver un atardecer, ¿no? Una vez que vi, cuando estaba en uno de los trabajos, un atardecer hermoso, salí temprano, wow, dije, ¿no? Me estoy perdiendo de mucho, me estoy perdiendo de mucho, y eso también fue como que una señal, ¿no? Para tomar nuevas decisiones. Y bueno, en ese primer momento donde deseo salirme ya de los empleos tradicionales, aparece una oportunidad, lo llamo así oportunidad, donde me presentan una red de mercadeo, ¿no? En ese entonces no sabía, como te digo, qué es lo que quería con exactitud, pero sí me mostraba de alguna manera algún sueño de independencia, ¿no? Porque eso es lo que de alguna manera nos venden también en las redes de mercadeo, ¿no? El sueño de la independencia, de ser tu propia jefa. Entonces, pero más allá de ello, primero también ingresé por un tema de salud para cambiar mis hábitos alimenticios. Sí, he aprendido muchísimo en cuanto a hábitos alimenticios, ¿no? Me cuestioné también, ¿no? ¿Por qué venimos alimentándonos así? ¿Por qué no puedo hacer estos cambios? Entonces, me ayudó mucho en ese momento. Y ya cuando empiezo a arrancar estas redes de mercadeo, me doy cuenta de que me faltaban desarrollar muchísimas habilidades, ¿no? Habilidades o tener conocimientos, y es donde también empiezo a capacitarme, empiezo a leer con más ganas, con propósito, empiezo a ver qué más puedo hacer, ¿no? Y en ese entonces, que era 2019, fines del 2019, ya a inicios del 2020, y que se da la pandemia, todo cambia. O sea, no fue mucho tiempo en el cual yo estuve en esta red de mercadeo de manera física, presencial. Yo atendía en un club de nutrición, así se le llamaba, un club de nutrición, donde me estaba yendo bien, pero fueron pocos meses nada más, ¿no? Y al poco tiempo se dio la pandemia y prácticamente tuve que dejar el club, el espacio físico, porque ya no estaba permitido trabajar de manera física, no en contacto con otras personas. Entonces decido estudiar o prepararme más en cuanto a las redes sociales. Y ahí es donde también abro más la mente y veo que hay otras formas de hacer negocio, ¿no? Hay muchísimas formas de emprender. Y recién me doy cuenta, ¿no? De cómo va funcionando todo, todo, todo. Y es ahí donde también nace este interés por seguir estudiando, ya por mi propia cuenta. Veía que en esta red de mercadeo no sentía el apoyo tanto de mis patrocinadores o de las personas que estaban, claro, los cargos mayores, porque eran muy tradicionalistas, ¿no? O sea, como que seguían todavía en ese espacio de lo físico y no como que no migraban a esta parte de las redes sociales. Entonces, en ese sentido me sentía sola, pero a la vez también me sentía motivada a aprender algo nuevo, porque sentía que ese era el camino. Y bueno, me aventuré sola, estuve un año, aprendí muchas cositas, pero también ya en el camino, como te digo, empiezo a estudiar más y me doy cuenta que realmente eso no era lo que quería hacer, pero sí me llevó
a otros caminos, ¿no? O a darme cuenta de cuál era mi pasión o qué es lo que realmente quería hacer, ¿no? Y fue así que llegué a estudiar algunos talleres de lectura consciente, de lectura veloz en ese entonces, porque yo quería estudiar, pero no sentía que captaba todo o que, no sé, podía ser experta con estos temas como si los veía a otros compañeros. Entonces, a raíz de ello, llego a estudiar estos cursos y no me sentía como que satisfecha, ¿no? Sentía que había algo más. Yo veía que todo era solamente la parte técnica, pero faltaba algo, ¿no? Yo decía, o sea, claro, podemos leer los libros, pero ahí nada más queda, o sea, ¿de qué me va a servir leer libros más rápido? Y ahí nada más queda, ¿no? Entonces fue que yo me fui cuestionando esa parte, qué más podemos hacer o qué puedo ganar con la lectura y muchas cosas más. Y me fui replanteando o tener un estilo propio de lectura y fue así como nace el primer taller de lectura consciente, ¿no? Lo denominé así porque es una actividad en la cual uno debe estar consciente de lo que está haciendo, no dejarnos influenciar del todo por los libros, por los autores, pero tampoco no saber utilizar la buena información que llega, ¿no? Entonces, a raíz de ello me da cierta claridad y con el pasar del tiempo creo que ha ido mejorando esta claridad. Hoy en día tengo más claro lo que quiero hacer en cuanto a ese emprendimiento. Incluso en esta etapa de embarazo, donde me alejé en un primer momento de las redes sociales, no quería como que estar muy involucrada, no sé, me chocaron muchas cosas, emociones y todo, que fue un momento también de replantearme cómo está yendo, o qué es lo que quería enseñar, o qué es lo que quería mostrar o comunicar. Y bueno, entonces he sentido como que, no sé si a través de sueños, a través de muchas cosas, interpretaciones, el libro del alquimista es uno de los libros que me ha ayudado bastante también en cuanto a saber qué es lo que quiero, ¿no? Ese sueño personal, en este caso de este libro, este chico viaja a Egipto por un sueño, ¿no? Y en toda esa travesía, pues se da cuenta que tenía que aprender muchas cosas, ¿no? Y yo me comparo un poquito en ese aspecto, ¿no? De atravesar tu leyenda personal para lograr lo que uno quiere, ¿no? O ese sueño te está esperando. Y bueno, hay que hacer ahí muchas cosas. Entonces, esa claridad se ha ido llegando cada vez más y más, ¿no? Eso, Lili. Y mira que haces un resumen muy lindo y es algo que a mí me gusta hacer cuando comparto mi vida, porque cuando, no sé en tu caso, pero en mi caso, cuando comienza uno a ser visible, de alguna manera uno decide ser una figura pública. Figura pública se llama a alguien que decide hacerse público, no necesariamente tiene que ser un influencer o un famoso, sino que ya uno decide poner su rostro y sus historias, especialmente de manera pública, comienzan como a querer hacerlo, ese sueño que tenemos a veces como de salir en una pantalla, de tener esa seguridad, de proyectar esa confianza, y se cree que eso es de un día para otro y hay un cómo con un paso a paso, y yo creo que hasta el día de hoy lo sigo diciendo, el paso a paso es la experiencia que tú vas recorriendo con años. En este caso, yo personalmente no conozco a nadie que haya empezado y al mes ya, o a los 2 meses, o al primer año, no, pues ya se volvió millonario y experto haciendo una cosa nueva, por ejemplo, a través de una red social. O sea, un periodista tiene que estudiar periodismo y hacer las prácticas. Y esto pues ha sido, no en una universidad, pero sí completamente orgánico todo el tiempo. Tú nos estás relatando que desde, bueno, desde que saliste de la secundaria, pues del bachillerato, bueno, secundaria, creo que en Perú el bachillerato es la carrera, mejor dicho, lo que en Colombia se conoce bachillerato, secundaria, después de la primaria, cuando termina uno de eso y va a pasar ya a una carrera universitaria y ya comienzas tú a probar y un trabajo no, y aquí te humillan y te sientes mal y te vas al otro, o sea, no fue de un día para otro, ni fue que te iluminaste y ya comenzaste a hacer esto bien, sino ha sido la consecuencia de años de leer mucho, estudiar mucho, cuestionarte. Me imagino que no todo el tiempo te han apoyado en tu entorno a que hagas cosas tan raras o tan distintas, ya ahorita nos compartirás. No es que uno sienta los aplausos todo el tiempo de la gente, sino que al contrario hay críticas, porque cuando uno decide hacer algo diferente, pues siempre hay crítica porque el otro desde su amor infinito y sus miedos le proyecta a uno pues como esa desconfianza de que te va a ir mal y no siempre lo hacen de mala fe, sino porque ellos tienen esos miedos y no los proyectan, ¿no? Entonces,
Creo que complementas muy bien esta parte que yo siempre comparto, que no hay un cómo, de hecho hoy subía un reel sobre eso, no hay un cómo, sino es que cada quien tiene que vivir esa leyenda personal y si tú estás viendo este video y quieres empezar por algún libro, yo no sé tú cuál recomiendes, pero precisamente acabas de mencionar uno que para mí es primordial en este aspecto y es el del alquimista, que habla precisamente de comenzar a vivir esa leyenda personal que para cada quien es distinta, o sea, de verdad que no hay dos seres humanos exactamente iguales, no tenemos una huella digital exactamente igual, entonces lo importante es comenzar su búsqueda y comprender que así como una carrera universitaria o así como ser madre o padre es un proceso y no es de un día para otro, pero sí trae una recompensa hermosa y es que uno comienza a vivir en gozo y en plenitud desde su ser, desde su misma, desde su autonomía, ¿no? Desde este libre albedrío con el que todos contamos. Y bueno, Celi pues tiene contenido maravilloso en sus redes sociales, como les decía, se los voy a compartir acá abajo para que la puedan seguir. Ella tiene muchísimo conocimiento, me consta que se ha especializado muchísimo en el tema de la lectura, todos los talleres que ella ha compartido, todas las técnicas que conoces y los acompañamientos que realizas. Todavía estás realizando acompañamientos, ¿verdad? Justamente en el tema de los emprendimientos, cuando arranqué con la lectura consciente, llegaron cuestionamientos a mi vida y yo empecé a dar algunos acompañamientos que los denominé metamorfosis, que eran cambios, transformaciones. Actualmente no estoy dando esos acompañamientos, pero sí en esa etapa donde estaba dando esos acompañamientos también fue una etapa no solo para escuchar a otras, sino también a la vez con sus historias que me iban contando en estas sesiones. Yo también iba sanando o también les iba contando parte de mi historia, ¿no? Y cuando uno va contando, la otra persona se siente en confianza y también te va contando. Y es muy bonito, ¿no? Aprendemos y sobre todo sacamos las lecciones de vida, de no quedarnos en el resentimiento, en el dolor, ¿no? Entonces ha sido una etapa, bueno, en ese momento donde pude expresarme un poquito más, donde me permití ser yo misma, ¿no? Y eso creo que me ha ayudado bastante. Hoy en día me siento como que en más confianza de poder compartir lo que siento o lo que pienso. En ese primer momento de atreverme a estar en redes sociales, sí era retador. Yo de hecho me reté a hablar como que 30 días seguidos o más de 20 días seguidos en Facebook. No, eran las primeras veces que hacía pues videos, entonces tenía miedo en un principio, ¿no? Pero poco a poco o con la práctica uno va perdiendo ese miedo, ¿no? Es tanta la motivación que uno tiene cuando estás iniciando de que quieres hacer algo distinto o que esta vez sí te vas a esmerar realmente como tu propio trabajo, ¿no? Yo en realidad sí, yo siento que en mis trabajos anteriores no me he esmerado de todo, por decirlo así, siempre hacía bien mi trabajo, pero no es que le haya puesto la camiseta como dicen, ¿no? Pero en este emprendimiento yo quería que me vaya bien, o sea, cuando estaba arrancando. Entonces, tras esa necesidad de ya no volver al empleo tradicional y más bien dedicarme a lo que yo quiero hacer, me impulsó a hablar en videos, a salir ahí en redes sociales, ¿no? A hacer lo que yo realmente quería hacer. Y sí vi que en un primer momento todos como que voltean a mirarte y dicen, no sé, linda, o no eras así, o hacen comentarios de todo tipo, ¿no? Algunos se sorprenden, algunos te felicitan, ¿no? Algunos, no sé, pueden dar algún halago, o algunos de repente te critican, no lo mencionan, o de repente a las espaldas. Hay muchas cosas que van pasando, ¿no? Y era como que estar de moda en ese primer momento cuando sales en el emprendimiento, ¿no? Todo el mundo quiere ver qué estás haciendo de distinto, pero conforme va pasando el tiempo, no todas esas personas se quedan. Algunos ya de repente ni les interesa, no lo sé. Algunos que sí siguen viendo, otros, no sé, me felicitan por ese crecimiento que voy teniendo, ¿no? Y en realidad ha habido muchos subidas y bajadas también en el emprendimiento, no todo ha sido color de rosa, ha habido momentos también muy retantes, incluso de no saber qué seguir haciendo o qué más hacer con lo que yo realmente resuene, ¿no? Entonces, llevar el emprendimiento también es una tarea retadora, pero cuando lo disfrutas, ya no importa tanto los resultados. Eso es lo que siento hoy en día. Hoy más que nunca, a pesar de repente no haber resultados,
aunque pareciera que no hubiera resultados, lo disfruto más y me encanta lo que hago. Entonces, eso es lo que he aprendido en este tiempo. Y es que es algo que se acumula para uno, o sea, todo lo que tú tienes, pues bueno, mira el ejemplo mío, yo hace 20 días decido, bueno, como un mes, yo no sé cuánto, ya perdí la noción del tiempo, hace como 20 días, un mes, decido cerrar todos mis perfiles sociales y empezar nuevamente, pues yo digo de cero en el aspecto de, sí, van 80 personas que están ahí conectadas, pero yo tenía 1.600, ya en mis lives se conectaban hasta 20 personas en muchas ocasiones cuando estaba activa, entonces ya viene un crecimiento ahí y bueno, cuando uno se replantea y cuando uno está enseñado como a vivir con su brújula y a soltar y confiar con lo que uno es, pues sencillamente empieza de nuevo y a veces se ve traumático y se ve difícil, pero como duramos en un empleo 40 años, que en la mayoría de casos no son felices, las personas lo hacen tan solo por dinero y eso nunca nos lo replanteamos. O dejamos empleos y buscamos otros y otros y otros y es mal visto, ¿no? Porque en ocasiones eso lo que genera es una inestabilidad laboral y no te va a aportar mucho a tu hoja de vida. Y sí te aporta durar 20 años en un lugar donde normalmente uno investiga a profundidad y no, pues tuve que dejar a mis hijos, pero así es la vida. No, así es la vida que uno elige. Pero sí hay formas de uno realmente conectar y hacerlo distinto y el emprendimiento es lo mismo que el empleo en las subidas y bajadas. Lo que diferencia esto es que es con gusto. Muy diferente que tú te vayas a trepar una montaña, como me encanta a mí con Juli, con mi unión consciente, a la fuerza, porque te van a pagar, a que lo hagas porque te encanta caminar. Claro, los pies te van a doler, las piernas te van a doler al otro día seguramente, te vas a caer, te vas a raspar, no sé cuántas cosas, pero es que lo haces porque lo eliges. Es muy distinto cuando tú eliges algo a cuando te lo imponen porque este te toca si no te mueres de hambre. O sea, eso es muy diferente la situación. Entonces, yo creo que el emprendimiento requiere más esfuerzo, pero es un esfuerzo que se hace con gusto, como el que va al gimnasio y se disfruta alzar las pesas y le encanta ver si así no se vean los resultados en los músculos, pero le gusta estar alzando las pesas. Por ejemplo, yo no soy de ir al gimnasio y no lo disfruto. Entonces, si yo fuera, sería porque me pagan y eso sería tétrico para mí. Entonces, realmente hay una gran diferencia ahí porque tú decides y cuando tú logras decidir es muy diferente. Carito en alguna oportunidad me preguntaba, mami, pero cuando engendran un bebé hacen lo mismo que en una violación. Me preguntaba la niña en aquel momento como de 7 añitos, más o menos 6 añitos, Carol, y yo le decía, sí, mami, pero hay una gran diferencia y es que tú lo eliges, tú lo consientes con la otra persona, a cuando te cogen completamente a la fuerza. Y hace poco Carito puso esa referencia, mi hija tiene 16 años hoy en día, y ella ponía ese ejemplo para algo en el emprendimiento y decía que se acordaba de esa experiencia y que era igual en la vida. O sea, una cosa es que uno elija así sea difícil, doloroso, así no duermas, así madrugues. Y otra cosa muy distinta es que se lo impongan, que eso es otra cosa muy diferente. Entonces creo que esta es una de las grandes diferencias entre emprender y ser empleado. Al fin y al cabo, el que es empleado también lo votan en algún momento, sencillamente lo pueden despedir y ya, y a veces ni indemnización ni nada. En pandemia se quebraron muchas empresas y para afuera, y ya, te quedas con lo que hayas aprendido. Pero si eras un empleado de los que ibas únicamente por el dinero y a las 5 querías salir corriendo porque ya era la hora y no dabas tu milla extra, pues tampoco aprendiste nada y qué pereza, porque ahí sí que no quedó uno con nada, ni con el empleo ni con el conocimiento, porque hacían necesariamente lo que le mandaban. Entonces, hay muchas cosas aquí para cuestionarnos. Gracias por esta maravillosa historia de reflexión y de mucha empatía, porque inicialmente pues cada quien vive sus traumas desde lo que él, o sea, hay personas que caérsele una uña puede ser un trauma tan doloroso como para el que le han golpeado, porque sencillamente tiene una sensibilidad distinta, una percepción del dolor diferente. Hay personas a las que los dolores emocionales no les afecta, como hay otras que sí. Entonces yo pienso que todas las historias son retadoras para quien las vive. Una niña de 5 años que ve cosas, sea de las que sea, puede ser que se traume por ver pelear a sus padres y otra por una violación no le pase tanto. Entonces depende porque no todos resistimos igual, no todos reaccionamos de la misma manera y desde todos los puntos de vista es completamente comprensible. Entonces, gracias por esa valentía, por atreverte a compartirnos aquí, mi serie hermosa. Cuéntanos para terminar cuáles serían esas 3 ideas que tú nos dejarías con las cuales las personas podrían empezar estos cuestionamientos y permitirse sentir y crear. Bueno, primero, gracias Lili por permitirme expresarme en este espacio. Es muy bonito sanar heridas, ¿no? A través de contar historias. Entonces también, por un lado, las invito a que sigan dándose esa oportunidad, ¿no? De liberarse de alguna manera. Va a ser bastante sanador y bastante
liberador sobre todo porque te va a permitir ser quien realmente eres, ¿no? En realidad todo lo que nos ha pasado no nos define como personas, es algo que también lo vi por ahí, creo que en el libro del poder de la hora, ¿no? Las situaciones que hayas pasado no te van a definir. Por más que hayas hecho algo de repente tú misma, ¿no? Doloroso, algo malo, por decirlo así, tampoco te va a definir, ¿no? Sino la persona quien realmente eres ahora, en este momento, ¿no? Ya no soy la misma Celinda de antes, ahora soy una persona distinta, ¿no? Y estoy segura que cada uno también tiene experiencias por soltar, por liberarse, y creo que primero uno mismo tiene que perdonarse, ¿no? Y bueno, entonces, en líneas generales, siempre tratar de ver a nuestra vida, nuestra historia personal como grandes lecciones de vida. Yo creo que estamos aquí con un propósito, ¿no? El propósito de seguir aprendiendo de todas las experiencias que estamos viviendo, porque si no aprendemos, de alguna manera estamos como que obligadas a atravesar estas historias otra vez o verlo reflejado en seres queridos, en tus propios hijos de repente, ¿no? Entonces, la importancia de empezar a sanar a través de historias, la importancia de aprender a ver lecciones de tu vida y la importancia también de aprender a conocerte para saber qué es eso que realmente quieres hacer. Porque hay muchas personas que fallecen incluso sin saber, sin siquiera saber qué es lo que realmente querían hacer, ¿no? Entonces, eso sí sería como que muy doloroso. Nunca es tarde para empezar a autoconocerte, a saber qué es lo que realmente me apasiona hacer y empezar con miedo y todo, de repente con esa duda o sin esa claridad, pero en el camino va llegando esa respuesta o vas conociendo a esas personas que te van guiando, te van orientando. Y tal vez la primera decisión que tomes no va a ser la más adecuada o la correcta, pero te va a acercar, cada vez te va a acercar a ese gran sueño que tienes, ¿no? Todos yo creo que también estamos aquí por alguna razón, para ayudarnos entre todos. Todos tenemos distintos dones y talentos y hay que desarrollarlos, ¿no? Para contribuir de alguna manera con la sociedad, ¿no? De eso se trata también, de que todos estemos más conscientes, de que evolucionemos, pero de manera consciente, ¿no? O sea, que haya esa parte de la evolución, no como física que venimos experimentando normalmente, sino ese cambio espiritual, ¿no? Ese cambio donde realmente nos demos cuenta de cómo estamos viviendo y cómo nos gustaría vivir. Eso es, Lili. Iseli, muchas gracias. Cuántos aprendizajes, cuántas experiencias bonitas. De verdad que ustedes, siempre les digo, son mi propósito de vida porque sin ustedes yo no podría vivir mi propósito, que es escuchar historias. Entonces, imagínate de mí escuchando historias sin nadie al frente, no tendría sentido. Así que gracias. Y tú que estás del otro lado, si tienes una historia que quieres compartir, algo que quieras transmitir y dejar una enseñanza, un legado, una inspiración, puedes contactarme, suscríbete al canal si este tipo de experiencias, de historias te gustan, si quieres compartirla a alguien que creas que la necesite. Y recuerda que atravesar tu desierto, descubrir tu oasis y caminar con pasos firmes hacia un universo ilimitado de posibilidades. Cuéntanos también en los comentarios qué enseñanzas te llevas de esta historia o qué nos quisieras aportar. Bendecido resto de día, tarde o noche para ti.